Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Núñez, acompaño a Humberto y Duarte en este tema que es relevante y pues resulta que se cumplen ya 29 años este día del crimen impune de Luis Donaldo Colosio. A casi 3 décadas de ese crimen de Lomas Taurina, pues la herida sigue abierta. Resulta, como ustedes saben, que el entonces candidato presidencial del PRI a la presidencia de la República, pues fue a un mitin en Lomas Taurinas donde fue asesinado a manos de Mario Aburto. El magnicidio de Luis Donaldo Colosio generó grandes sospechas e incredulidad entre la población luego del discurso pronunciado por el político sonorense ante miles de personas en un evento en el Monumento a la Revolución el 6 de marzo, que fue el que marcó su destino. A partir de ese momento se integró al ambiente una sensación de desasosiego sobre algo que podría ocurrirle al candidato. Para los analistas políticos, el discurso que leyó ese domingo Colosio Murrieta significó un punto de ruptura entre el candidato del PRI con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Aunque es creencia popular que este discurso le costó la vida, en el pasado Colosio Murrieta ya había criticado al presidencialismo en 1990, por ejemplo, cuando era dirigente nacional del PRI, en un evento en el Palacio de los Deportes llamó a poner punto final a la perversión política de las decisiones populares y centralizadas, la imposición y la antidemocracia en su partido. El discurso del sonorense tuvo un componente emotivo inspirado en el "Yo tengo un sueño" de Martin Luther King. Estas fueron las palabras de Colosio Murrieta hace 29 años en el Monumento a la Revolución durante el acto conmemorativo del aniversario del PRI. Aquí tenemos que comentar sobre esa verdaderamente lamentable discurso que dio ahí en lo que es el Monumento a la Revolución en la capital del país. Te quiero comentar que yo estuve en ese discurso. Era tal el discurso que dio Colosio cuando estaba llamando por su nombre todo lo que estaba pasando en el país, en el mandato del PRI, que yo recuerdo bien que los políticos que acompañamos, porque yo estaba en el PRI en ese momento, las personas que estaban conmigo allí, muchas de ellas reconocidas porque eran gente que no eran muy decentes para manejar y para tampoco ser funcionarios públicos. Traían su cola larga, pues a ellos el discurso de Colosio era prácticamente dirigido a ellos. Y ellos, en una forma inédita, una forma que me sorprendió, aplaudían, pero aplaudían a rabiar. Y yo me preguntaba, pero eso es para ustedes. Pero el cinismo es tan grande que todo se soportaba en esa época. Y ahora que vemos cómo pasó casi 3 décadas ya de este asesinato que todavía no queda muy claro, todavía creo que hay muchas sospechas que realizar, porque el criminal solitario, como le llaman a Mario Aburto, pues yo creo que no tiene nada que ver con la realidad, porque la persona que asesina directamente y que es detenido en ese evento, pues es muy diferente su físico al presentado al otro día, ya rasurado, ya una cara redonda y el otro la cara perfilada, muy diferente, pero bueno, nos pusieron al asesino solitario como que fue el que actuó por alguna razón, dicen ellos, que estaba mal de la cabeza, pero desafortunadamente, Jorge, el crimen quedó impune porque nadie hasta hoy sabe quién lo mató, ni quién fue el autor intelectual. A veces hay que tener un marco histórico para entender lo que sucede en nuestro país, en diferentes países. Mira, se nos olvida, Humberto, que la misma estrategia, la misma planificación de lo que sucedió con el crimen de Luis Donaldo Colosio estamos viendo casi una calca de lo que sucedió con el asesinato de John F. Kennedy. Recordarás igual que se detuvo a un asesino coincidentemente solitario, y este asesino solitario fue también sospechosamente asesinado, es decir, se quedaron sin ningún elemento de prueba en ese país que se presume de ser el más democrático del mundo, el más avanzado, el de vanguardia. Pues allá se mató a un presidente de Estados Unidos, a John F. Kennedy. También ha habido varias especulaciones de por qué se tuvo que haber privado de la vida al presidente demócrata, pero después también tenemos el asesinato de Martin Luther King,
al igual nunca se llegó a saber la realidad y el origen del asunto. Martin Luther King, como todos sabemos, un defensor de los derechos humanos y en especial de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Y también tenemos el crimen de Malcolm X, otro defensor de los derechos de la comunidad afroamericana en ese país norteamericano, y ni qué decir del caso también de Mahatma Gandhi, de su hija Indira Gandhi. Es decir, ha habido ya en varios países del mundo magnicidios de esta naturaleza. Entonces, cuando nos vienen aquí en México a querer convencer de que un asesino solitario que estaba, como tú mencionas bien, afectado de sus facultades mentales, fue con una pistola muy tranquilo y mató a Luis Donaldo Colosio, pues es algo que a 23 años de su muerte, pues no se cree, no se cree, y en realidad no es en lo que los mexicanos deseamos entender. Cuando se pregunta a los mexicanos, después de casi 3 décadas del asesinato, ¿quién mató a Colosio? Pues muchos señalan al PRI, otros señalan al expresidente Carlos Salinas de Gortari, otros al crimen organizado y otros pues a la gente, la clase política que en ese entonces dominaba el país y que era la clase política del revolucionario institucional. Entonces las dudas a tantos años, a casi 3 décadas de ese magnicidio, pues siguen en el aire. No hay una respuesta que nos deje convencidos al respecto. Ahora vamos a ver el video ese que corrió como reguero de pólvora después de que fue asesinado, en donde en la Plaza de la Revolución da un discurso que impactó mucho a la clase política nacional, pero impactó más a la propia sociedad mexicana, que no estaba acostumbrado a escuchar algo semejante. Vamos a escuchar. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Yo veo un México de campesinos que aún no obtienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos, si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. Veo un cambio en el campo, un campo con una gran vocación productiva, un campo que está llamado a jugar un papel decisivo en la nueva etapa de progreso para nuestro país. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan. Pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo y a los que hay que responderles con puestos de trabajo, con adiestramiento, con capacitación y con mejores salarios. Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación, jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadicción. Pero también veo jóvenes que cuando cuentan con los apoyos, que cuando cuentan con las oportunidades que demandan, participan con su energía de manera decisiva en el progreso de la nación. Yo veo un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen. Mujeres con una gran capacidad para enriquecer nuestra vida económica, política, social. Mujeres, en suma, que reclaman una participación más plena, más justa en el México de nuestros días. Qué visionario, ¿no? Ese discurso. Visionario, sí, sobre todo.
Es en uno su de momento. los mejores discursos que se ha pronunciado por parte de ningún candidato presidencial. Es realmente una desgracia para todos los mexicanos, independientemente de la ideología o de los colores partidistas, el hecho de que no se le haya dado cuando menos la oportunidad de que todo ese programa, de todo ese proyecto político lo pudiera llevar a cabo. Es, por ejemplo, una desgracia, y aparte de una desgracia, pues se indigna también saber por qué se le privó de la vida. Esa Mira es la esa gran fotografía pregunta. que está allí. ¿Sí ves el fondo? Es una cruz. Parecía una cruz eso. Algo muy curioso, ¿no? Que en este A día mí me llamó mucho haya la estado atención porque más o menos a la altura de ahí, donde dice en directo, por ahí estaba yo sentado, a la orillita, en la mera orilla de la... posiblemente, Humberto, del algo pasillo. premonitorio de lo que Y a se mí, podía venir. a mí me impactó mucho porque a esa altura se veía la cruz y decía, "Oh, órale". Pero bueno, no sé, y ya pasó. Yo tuve la dicha personalmente de caminar con él al lado de él cuando vino a Tabasco, aquí a Villahermosa, y desarrollaba una empatía Luis Donaldo Colosio como ninguna persona que yo haya conocido políticamente hablando. Una empatía natural, te sentías parte de él. Es uno de los estigmas que el PRI, como partido, va a tener durante toda lo que le quede de vida como instituto político. El saber que uno de sus hijos, uno de su candidato presidencial en ese entonces, pues fue asesinado. Y sin saberse todavía las causas verdaderas que hubo. Fue un crimen de Estado, fue el crimen organizado, fue la clase política que entonces dominaba, fue el presidente entonces Carlos Salinas de Gortari, y creo que ahí queda la duda. Y bueno, es interesante recordarlo hoy que se cumplen 29 años de su artero crimen. Bueno, pero quedó su hijo, que todavía puede todavía levantar ese pensamiento del padre, porque cuando le preguntan de él, él no quiere ni referirse absolutamente a nada, como que lo ofende, pero Sí, no ser, lastima. pero no ser hijo de él, sino cómo terminó la existencia. Creo que el dolor está ahí, Humberto, porque sabemos también que al poco tiempo murió su esposa, Diana Labra. A los meses, sí, tenía cáncer. Tenía cáncer, y ese episodio tan dramático de que le quitaran a su esposo, pues agravó su estado de salud. O sea, el abuelo, el papá de Luis muy, Donaldo los adopta y se los lleva. Sí, fue algo muy, pero muy bueno, lamentable en la historia política del país. Descanse en paz este personaje político, creo que de lo más importante que ha habido en las últimas décadas, porque fue un magnicidio prácticamente, porque el que llegaba a esa posición, porque a los 5 meses, porque en agosto eran las elecciones para que ganara, porque no tenía ninguna oposición, pues no llegó, desafortunadamente para México. Bueno, nos vamos a otro tema, o nos despedimos de este... Había un video por ahí que subieron que cuando Andrés Manuel López, cuando Luis Donaldo Colosio es asesinado, el día siguiente de su asesinato iba a salir a la luz pública, pues, este video de Luis Donaldo. Y vea usted qué similitud hay en varias cosas de ese video, sobre todo ahora. Ha llegado el momento de poner fin a la angustia que a todos nos produce la falta de seguridad y la injusticia. Me comprometo a trabajar con toda mi energía para que nuestras familias cuenten con la seguridad de que la ley estará siempre de su lado. Colosio, bienestar para tu familia. Bienestar para tu familia y la ley de tu lado por la inseguridad en ese entonces, que no era como ahora, pero bueno. Nos vamos. ¿Quién mató a Colosio?